viendo en el gobierno también es que desde ahí se está cocinando una suerte de desestabilización política. Sí. Directamente al gobierno, a la reinstitucionalización, a la institucionalidad del país. Me parece que sí, que es directamente al gobierno, pero no es solamente al gobierno, es al país. La Corte Constitucional designada por el Consejo de Transición no es una corte del gobierno, es una corte constitucional del país y, por cierto, el término, la función de esa corte va a superar en mucho incluso el periodo del gobierno. Lo que se ha logrado en los últimos años no tiene que ver con un gobierno en particular. El gobierno no ha pretendido hacer reformas a su medida, sino aquellas que le devuelvan al país el equilibrio democrático, la separación de funciones, la separación de poderes, un sistema de pesos y contrapesos, normalidad en la economía. Eso es lo que el gobierno está procurando. De tal manera que la agenda del Consejo de Participación Ciudadana lo que pretende es directamente eso. Si me permite, yo he sido durante este mes y medio, creo que el Consejo ha estado instalado y no ha decidido nada, porque no ha tomado ninguna decisión, excepto por el día de ayer, pero durante todo este tiempo yo he sido muy cuidadosa en referirme al Consejo, precisamente porque la postura del Ejecutivo ha sido esta de no confrontar de inmediato, de que cada autoridad, de que cada persona, de que cada órgano tenga tenga la posibilidad de demostrar a través de sus actos y de sus decisiones cuál es su intencionalidad y que haga parte pues de esta reinstitucionalización en el país. Pero un mes y medio después, sin que hayan tomado ninguna decisión, sus primeras decisiones se dirigen a atacar a uno de los órganos más altos en la institucionalidad ecuatoriana. Realmente es la primera ya como cuerpo colegiado, aparte de algunas designaciones y de algunas sesiones que todas son con relajo. Ninguna designación existe. Hicieron una y luego echaron para atrás, hicieron una. Entonces en no firme esta es la primera decisión. Cuando la primera decisión es ir a por la institución más importante en un Estado constitucional, porque en un Estado constitucional la Corte, eso es lo que representa, eso es lo que significa. Cuando la primera decisión es ir a por la institución más importante del Estado, entonces yo creo que debemos todos prender las alarmas. No es un asunto de un partido político, es un asunto de la institucionalidad democrática, le ha costado mucho al país, no solo al gobierno, y creo que eso explica que todos los sectores vayamos a cerrar filas alrededor de la defensa de la institucionalidad. Y ministra, en medio de todo esto, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, hizo una advertencia y la culpabilizó de lo que le podría pasar por la documentación que él maneja. ¿Qué podría decir de esta advertencia que hace y por qué, con qué intencionalidad la hace el presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Lo primero que yo pensé es que ya le han entregado los archivos, porque el primer día que llegó dijo que no tenía ningún documento. Así que probablemente ya le entregaron los archivos al señor Tuárez. No tengo idea a qué se refiere. ¿Quién está atrás de todo esto del Consejo de Participación Ciudadana? Porque resulta que aquí hay una serie de, no sé, de violaciones, aparentes violaciones a las normas. Primero que era afiliado, después que no era afiliado, después que le falsificaron la firma, después que el Consejo Nacional Electoral no vio que el señor era un sacerdote, y llega él aparentemente respaldado, o no estaba por lo menos en la lista de Rafael Correa. Rafael Correa puso una lista, hizo campaña por unos candidatos, él no estaba, pero lo que se va descubriendo es que sí, es que es parte de una agenda política. ¿Ustedes creen que Rafael Correa está atrás de todo esto? Que él quiere manejar el Consejo. Ayer se hablaba de una persona que tenía alguna relación, que iba a ser elegida secretaria anticorrupción. Bueno, quien fue elegido antes... Pero ayer se le mencionó a otra persona. No conozco... Ayer un señor Madero él fue elegido antes y después ya no... Y después ya no fue elegido. Exactamente. Insisto, el Consejo no ha tomado ninguna decisión durante este mes y medio. La primera decisión fue un ataque directo a la institucionalidad democrática del país y a la Corte Constitucional en particular. ¿Quién está detrás? Yo quiero creer que en un país con instituciones serias y con personas adultas, cada uno responde por sus actos, pero lo que sí es cierto es que Rafael Correa se ha convertido en un gran defensor del señor Tuárez y de sus decisiones. Creo que el día de ayer él era el que replicaba y amplificaba estas declaraciones, algunas en el sentido de las decisiones, algunas delirantes, responsabilizándonos de su integridad, pero el amplificador de estas decisiones se ha convertido en las últimas semanas Rafael Correa. Entonces, creo que ahí hay una
unas coincidencias, no sé si está detrás, si está al lado, si está adelante, pero creo que hay unas coincidencias políticas, porque la agenda política del correísmo también es la desestabilización. Entonces, no sé si es coordinado, no sé si es concertado, no sé desde hace cuánto tiempo, pero coinciden en un punto, en que su línea, en que su estrategia, en que su objetivo es caotizar al país, es desestabilizar al país y al gobierno, pero no solo al gobierno, al país. ¿No cree, ministra? Yo sé que usted va a decir, yo no estaba en el gobierno en ese tiempo, pero ¿no cree que es culpa del gobierno haber creado este enano que se está creciendo en la consulta popular, decidir lo que se decidió, preguntar lo que se preguntó, cuando hoy se busca desaparecer ese organismo, o por lo menos limitar las funciones? Ya se preguntó la elección universal y ahí está lo que salió. O sea, digamos, nunca es tarde para corregir. Y ahora la Asamblea está buscando la forma de hacer una enmienda constitucional, una consulta popular, y el gobierno todavía no tiene una posición clara, por lo menos pública, clara, fuerte, sobre qué vamos a hacer con el Consejo de Participación Ciudadana. El gobierno no se atreve a decir, vamos a una consulta popular. Seguramente es difícil, los momentos políticos no son los mismos, pero la posición del gobierno todavía no se nota clara sobre el tema. ¿Qué hacer con el Consejo de Participación, ya como institución? Así es. El gobierno tuvo una posición sobre este tema en la consulta popular y la posición del gobierno fue una apuesta por la democracia, por la participación, porque sean los ciudadanos los que elijan de manera directa a los miembros de este organismo. Aquí tenemos el resultado efectivamente, a nuestro pesar, yo diría, porque al final es un cuestionamiento al mecanismo, a la forma de inscribir los candidatos, a la campaña y a nuestras propias decisiones, evidentemente como ciudadanos, al designar un órgano de esta naturaleza. El gobierno no tiene ningún problema en valorar las decisiones que toma y, por supuesto, replantearnos las decisiones, replantearnos el camino en función de los objetivos. Si el objetivo es la institucionalidad democrática, eso lo tenemos claro. Si el objetivo es que no tenga el país un grupo de 4 personas que pretendan reformar toda la institución o cooptar todos los poderes, ese también es un objetivo claro. Así que en ese sentido, el gobierno, yo insisto, para el gobierno era importante, precisamente porque propuso este mecanismo, darle una oportunidad a la idea de que funcione. Ya se convocó la elección, ya los ciudadanos hicimos nuestra selección, el resultado que tenemos es este. A todas luces el resultado no es el buscado, es un muy mal resultado, es una institución que no parece dar muestras de funcionar, al menos hasta ahora. El gobierno está discutiendo directamente con la bancada de gobierno, lo que hoy se analiza en la Asamblea sobre la posibilidad de restringir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y esa es la posición que y también se trabaja en la mesa de diálogo instalada por el gobierno. También se trabaja ¿pero usted ve una consulta popular como una posibilidad de sellar el cambio? Hay que mirar cuáles son las reformas, cuál es el alcance de la reforma que se pretende y después de eso la vía depende del alcance de la modificación de la Constitución. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? Dependiendo del tipo de reforma se pueden escoger diferentes vías. De hecho, el que propone la reforma no escoge la vía. Es la Corte Constitucional la que a través de un dictamen le dice esta reforma requiere de un referéndum o una consulta o esta reforma requiere de un debate con las características en la Asamblea Nacional. Cuidado, le madruga el Consejo de Participación Ciudadana y después no hay Corte Constitucional que apruebe, autorice, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana no tiene la facultad para remover a la Corte Constitucional para revisar el concurso. Pero si ya conformaron una comisión y dice... Pero yo le hago una pregunta. Si el Consejo de Participación Ciudadana mañana le manda una carta y le dice, señores de la Radio Sucesos, decido retirarles la frecuencia. Pero el Consejo lo decide y tal vez lo votan 4 personas. Pero no tiene facultad para hacerlo, entonces no va a tener ninguna consecuencia. Si el Consejo de Participación Ciudadana mañana me envía una comunicación y me dice, no, señora ministra del Interior, le ordeno modificar el plan de seguridad nacional. Yo le contestaré, acuso recibo de su carta, pero no tiene ninguna facultad para hacerlo. Es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Es decir, si el Consejo no tiene ninguna facultad, nadie va a ejecutar una decisión para la que no esté facultado. Si el Consejo mañana nos dice, ordeno la creación de un nuevo ministerio, no está facultado para hacerlo. Si el Consejo se dirige al municipio de Quito y le dice, en el distrito metropolitano vamos a tener una nueva administración,
el Consejo puede votar por unanimidad ese tipo de cosas, pero no está facultado para hacerlo. Por lo tanto, no hay ningún mecanismo legal para ejecutar una decisión de esa naturaleza. Eso es lo importante y lo que tenemos que ver de lo que está sucediendo ahorita en el Consejo de Participación Ciudadana. Tienen una gran ambición, pero no sé si tienen claras sus funciones. Entonces, si toman decisiones respecto de algo que no están facultados para decidir, van a tener las portadas de los periódicos, pero no es una decisión ejecutable. Personalmente, ministro, ¿usted cree que el consejero Tuárez y también el otro consejero Walter Gómez deberían irse a su casa con este juicio político? Usted ha mencionado que deberían tener una respuesta política en este proceso. Eso dije hace 2 días. Hoy creo que las 4 personas que resolvieron el desacato de la sentencia de la Corte Constitucional han configurado una causal que también podría añadirse a la fiscalización, pero es decisión de la Asamblea Nacional. 7:24, conversamos con María Paula Romo, ministra del Interior. Ministra, la semana pasada fue una semana tensa, pero efectiva, se la puede resumir de esta manera. Ventajosamente no se produjeron enfrentamientos. Estoy hablando de la minería ilegal en Buenos Aires. Incluso para las coberturas periodísticas, para nosotros fue muy delicado poder asignar equipos para que vayan a la zona. No sabíamos lo que iba a pasar. Dábamos disposiciones de que se queden por fuera, de que cuidado. Finalmente se terminó haciendo una cobertura periodística que creo que el país la vio, porque pudo ver el país, palpar en su magnitud cómo se vivía ahí adentro, cómo se trabajaba ilícitamente, ilegalmente de adentro, y realmente cómo ese sector del país era una zona de exclusión, digamos, de la legalidad y de la vida digna, digamos así, ¿no? ¿Cuál es el balance que hasta el momento tiene? Porque la fuerza pública va a permanecer por lo menos los 60 días de la excepción, resguardando Buenos Aires. Y ya hubo amenazas y ya amanecieron unos panfletos. Usted mismo en su cuenta de Twitter recibió una cobarde amenaza, que creo que hay que rechazarla, porque primero, ¿de dónde vienen? Seguramente de estos sectores afectados. No eran sectores nada buenos. Sí, y permítame empezar por este tema de la cobertura periodística para hablar del operativo. Para nosotros ha sido muy importante y yo aprovecho para agradecer el papel que ha jugado la prensa para la realización en particular del operativo. Hay muchos periodistas que han seguido el tema de Buenos Aires, que han permitido que el país conozca lo que ahí estaba sucediendo, pero para nosotros era fundamental ya en el marco de un operativo que sin duda para la Policía Nacional, para las Fuerzas Armadas, cada uno en el marco de nuestras competencias, para nosotros era un operativo muy delicado. El riesgo de enfrentamientos era un riesgo alto. No teníamos los periodistas la expectativa de entrar, teníamos la expectativa de quedarnos en el cordón de San Jerónimo y ver pasar contingentes de militares, policías y ambulancias, nada más. Esa era la expectativa que teníamos de cobertura, le digo. Nosotros lo preparamos con tiempo, usted es testigo, incluso preparamos unos documentos de consentimiento informado para decirles a los periodistas que nos acompañaban a la cobertura, están informados, es un operativo que tiene este tipo de riesgos. Estos riesgos implican posibles afectaciones a su integridad, a su vida, porque nosotros también pensábamos en un escenario en el que la violencia podía en algún momento haberse disparado. Y no solamente la violencia, ya pudieron ver la geografía del lugar. Solamente el hecho de que las personas se hubieran sentido atemorizadas, perseguidas, intimidadas por la presencia o una presencia violenta. Uno de nuestros temores era una salida desordenada de la gente por las montañas, porque con niños, con mujeres, en esa geografía, con esa cantidad de lodo, para nosotros ese era un riesgo también para la integridad de los ciudadanos. El operativo fue pensado desde el punto de vista de minimizar tanto como sea posible el riesgo para las personas, para los civiles, digamos, que estaban en esas montañas, y habiendo superado ya, yo creo que la parte más complicada, que fue esta primera semana del operativo, tenemos un muy buen resultado. Una sola persona herida, un policía que se fracturó un brazo en medio del operativo. ¿Y el militar que estaba herido, qué pasó? Tenemos un militar que fue muy leve. Lo que pasó con el militar es que en uno de los patrullajes, ya cuando había sido evacuada casi la totalidad de la gente, encontró unos explosivos.
Entonces, afortunadamente, los daños son daños menores, sus afectaciones, sus lesiones son lesiones menores, no fue directamente la explosión contra él, sobre él, entonces no tenemos hoy más que este resultado que realmente para la magnitud del operativo es un muy buen resultado y habla del profesionalismo de lo que se hizo, ¿no? Y de la planificación alrededor. Pero esta cobertura, ¿por qué era importante? Y por eso quería también aprovechar esto. Para nosotros, desde el primer minuto, era clave que se cuente la verdad de Buenos Aires. Ni más ni menos. Porque una de las cosas, no solo en Buenos Aires, sino en otros lugares, que creo que le hacen mucho daño también a la institucionalidad del país, es cómo nos hemos convertido en el blanco de todas las noticias falsas. Dígame usted, ¿a quién le puede interesar 1 o 2 semanas antes del operativo hacer circular unas fotos en las que habían montañas de cadáveres? No sé si ustedes recibieron en algún momento esta foto, pero una montaña de cadáveres literalmente y unos policías con otro uniforme, porque era una foto que no era del Ecuador y esta foto decía, esta es la situación de Buenos Aires. ¿A quién le puede interesar crear todo lo que se creó como mito alrededor de Buenos Aires? Primero, a las personas a las que no les interesa que entremos, a las que no les interesa que el Estado ponga orden en la zona. Y segundo, las personas que se benefician de que haya esta sensación de falta de actuación del Estado. La única manera de contrarrestar esto es que otros ojos lo vieran con nosotros. Y los ojos de la prensa y las voces de la prensa fueron fundamentales. Nosotros lo que pensábamos al planificar este operativo es, ¿qué tal si la prensa puede entrar recién al día siguiente? ¿Qué tal si no le avisamos, como lo hicimos ese día, con anticipación a la prensa? Le pedimos movilizarse al lugar, le entregamos salvoconductos para entrar. ¿Qué tal si no pasaba eso, sino que ya una vez iniciado el operativo, la prensa, por ejemplo, se desplegaba? Eso habría significado varias horas sin que hayan otros ojos y otras voces en la zona. Para nosotros era evidente que esas pocas horas podrían haber sido aprovechadas para desinformar y causar terror alrededor del tema. Entonces, fue muy importante que la prensa esté ahí, porque creo que el país necesita confrontar la verdad de la minería ilegal. Eso es lo que pasa con la ilegalidad. Montañas enteras venidas abajo, niños, niñas, adolescentes embarazadas, trata de personas, explotación sexual. 2/3 de las personas que salieron de las minas eran extranjeros. Un sistema perfectamente armado de acopio, no solamente del material, de la tierra, sino también de la logística, de la comida, del diésel. Y creo que esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque el país se enfrenta a ese nuevo escenario de seguridad y de conflictividad social. Si bien Buenos Aires era para nosotros todo un emblema, precisamente por todo lo que se había construido alrededor y porque era el lugar más conflictivo, de más difícil acceso geográfico, con mayor cantidad de personas, para nosotros Buenos Aires era fundamental para un mensaje claro también para el país. Pero Buenos Aires es una parte. El Ecuador tiene 16 provincias con potencial minero y por lo tanto 16 provincias con potencial de minería ilegal. Y tenemos que enfrentarnos de manera clara, responsable, a un debate que no se puede simplificar entre sí o no. Es un debate que dice, esta es la realidad y tenemos que decidir cómo la vamos a manejar. El gobierno ha enviado un mensaje claro y yo lo repito. Hay zonas en donde no se puede hacer minería. Las zonas que están en exclusión minera por diferentes motivos, preservar las fuentes de agua, por ejemplo, no se va a hacer minería. Y el gobierno ha tenido y va a tener mano dura también en ese tema. Se han revocado 283 concesiones mineras en el gobierno del presidente Moreno. Zonas en donde no se va a hacer minería, no se lo va a permitir. Zonas en donde la minería está permitida solamente si es legal. Por fuera del margen de la ley no hay permisividad, no hay pretextos, no hay eufemismos para referirnos a la ilegalidad. No es posible una industria de esta naturaleza manejada de manera ilegal porque se queda completamente fuera de control. El capital que se necesita para invertir se asocia con capitales ilegales y luego ayuda a incrementar patrimonios ilegales. Por todo este panorama, el mensaje tiene que ser claro y la decisión clara. La minería ilegal está en el Carchi, está en Imbabura, está en Orellana, está en Zamora, está en Bolívar, está en Loja, está en Guayas, está en Cañar. Entonces, creo que este es el nuevo escenario. Y toda la complicidad que existe alrededor de la minería ilegal. Sabemos que hay miembros de la fuerza pública que han estado involucrados porque no se entiende cómo
circulaba todo este material, cómo entraba ese material, cómo circulaba por todo el país. Y justo ahí viene esta pregunta que le quería hacer a la ministra. ¿Cómo se llegó a esto? Se sabe que hay mucho dinero en juego, está un foco de crimen organizado también allí. ¿Cómo se permitió todo esto, María Paula? ¿Y cómo evitar que esto se siga dando en otros lados del Ecuador? Y le complemento la pregunta. ¿Dónde están qué pasó con toda esa gente que integraban grupos narcotraficantes, ilegales, irregulares, subversivos, que estaban en Buenos Aires? ¿Huyeron? Respondo ambas cosas. La intervención sigo creyendo que fue oportuna. Hay quienes consideran tenía que haber sido 2 meses antes, 3 meses antes. Y ahí a mí me parece fundamental una aclaración. Ya se hizo mito Buenos Aires, ¿no? Estaba haciendo un mito ya. Exactamente, pero además ya intervino la policía. A inicios del año ya hicimos una intervención. Ustedes recordarán que se hizo una intervención importante con algunos cientos de efectivos, pero era una intervención en otra estrategia. La estrategia era detener a los cabecillas, a los dirigentes del lugar. La policía hizo una intervención, fue el resultado de una investigación y de un trabajo de inteligencia y de policía judicial de más o menos 5 meses. La policía entró, se detuvieron, se allanaron algunas casas, se detuvieron a 22 personas y todas fueron liberadas en 24 horas. En 24 horas fueron liberadas. Y volvieron al... Con una fiesta los recibieron en la montaña. Un trabajo de 5 meses. La investigación es de fines del año pasado, la operación se hizo a inicios de este año, pero fueron liberados en 24 horas. La policía no ha dejado de actuar en la zona ni por 1 minuto. En esa zona, en los últimos meses, 18 meses, la policía ha detenido a 859 personas, sin contar con los detenidos del operativo. Ha incautado más o menos 3.500 toneladas de material. 3.500 toneladas de material. Un operativo antiminero cada 3 días. Entonces, no se trata de una zona en donde la policía no ha intervenido. Hemos tenido diferentes intervenciones, diferentes estrategias de intervención, diferentes momentos de intervención. Pero la ilegalidad superó esa intervención, digamos, normal, esa intervención en límites todavía de normalidad y nos obligó a una intervención radical en un mega operativo, en un estado de excepción, restringiendo la movilidad en la zona, controlando la zona por completo, porque la ilegalidad superó en esta zona todo el trabajo de la policía. Pero en 18 meses tuvimos 859 personas detenidas en la zona. Entonces, no se trata de una zona que la policía... ¿Cuántos de esos seguirán presos? Esa es una pregunta muy importante. No tengo el dato, lo voy a preguntar, lo vamos a trabajar, pero el tema es, ahí la policía siempre estuvo presente. La investigación estuvo presente. ¿Cuánta plata se cortó? Había por lo menos 250 cables, ¿no? Es impresionante cómo cruzaban y toda la tecnología que utilizaban, cómo tenían internet, cómo pasó todo lo que pasó. Y usted hablaba de una cosa, la complicidad. La complicidad en estos casos, y por eso hay que tener mucho cuidado, la complicidad en estos casos viene no solamente del sector público, sino muchas veces de las propias comunidades, del sector privado. ¿Qué pasa cuando en una comunidad o en sus alrededores empieza a crecer la ilegalidad? Que lo primero que siente esta población no es el peligro del delito. Lo primero que siente la población es la circulación de dinero. En una población a la que empiezan a llegar muchas personas, nuevas personas, empiezan a consumirse más productos. Y esto es parte de lo que va a suceder en Buenos Aires en estos próximos días. Buenos Aires tiene hoy una ferretería que no es para una parroquia de 1.500 personas, es para un consumo de 5.000 o 8.000 personas que además estaban haciendo minería. Entonces tiene una ferretería, tiene una panadería, tiene una serie de cosas, ¿no es cierto?, que permiten abastecer estos campamentos, estos asentamientos. Entonces, lo primero que ve una población cuando llega a la ilegalidad es dinero, es visitantes, es hoteles gigantescos en el control de San Jerónimo. Entonces, este movimiento muchas veces pasa desapercibido o no se percibe la gravedad. Cuando la población empieza a alarmarse, cuando ya no solamente bajan de la montaña a hacer compras, no solamente bajan de la montaña a consumir un producto en el pueblo, cuando ya bajan armados.
Cuando ya bajan armados y entonces hay un riesgo y la población tiene miedo y entonces empieza a asociar la ilegalidad no con esta lógica del trabajo, entre comillas, sino también con la violencia. Entonces, así como hay complicidad de la sociedad, hay una altísima responsabilidad de los funcionarios públicos. En el caso de los funcionarios públicos, y estamos abriendo investigaciones, ¿qué pasa cuando se empiezan a demandar nuevas líneas de buses para ir a la zona? Claro, hay nuevas frecuencias. ¿Por qué se necesitan nuevas frecuencias en esta población? Tan pequeña. ¿Por qué se necesita? La agencia que regula esto tiene que por lo menos preguntarse por qué necesitan tantos buses para llegar a una zona de 1.500 personas. Y estamos averiguando todo eso, si es que se entregaron o no se entregaron esos permisos. Es decir, no solamente es policía. Aquí hay autoridades. ¿Por qué se ampliaron los cupos para enviar gasolina? ¿Por qué había que mandar tanta gasolina y tanto diésel a una población de 1.800 personas? ¿Por qué había que llevar electricidad? ¿Qué decía la empresa? A ver, había que conectar la electricidad, evidentemente, porque esta es una zona en donde hay una concesión. Hay una concesión en esta zona y cuando la empresa opere va a necesitar todas estas facilidades. Esto es evidente. Pero si la empresa no está operando, si la empresa no está en la zona, ¿por qué la empresa hace una conexión y le da toda esta cantidad de electricidad a la zona? Había internet satelital en la punta de la montaña ese día. Yo estuve en la ciudad de Plástico 24 horas después del operativo, cuando ya la policía había tomado la ciudad de Plástico. Y efectivamente había internet ahí arriba. En algunas de estas cambuchas, de estas estructuras de plástico, palo, televisiones gigantes con televisión por cable. Motores de autos posiblemente robados. Así es. Movían estas máquinas para refinar, las chancadoras, sí. Motores para las poleas. Entonces, toda esta ilegalidad está ahí. No nos dimos cuenta, por supuesto que no es esa la realidad, claro que nos dimos cuenta, hemos incautado cientos de toneladas del material ilegal que se llevaba, hemos incautado miles de toneladas del material que se sacaba para las chancadoras. Si no hubiéramos sido efectivos en ese control, no habrían puesto las plantas arriba, pero la cantidad de dinero es tanta que se seguían buscando estos mecanismos. Entonces, si la policía tenía ya un control efectivo de los camiones, entonces empezaron a llevar las plantas a la montaña. Y ojo con una cosa, creo que ver Buenos Aires así, en toda su dimensión, no solamente le permite al país enfrentarse a la ilegalidad, a esta especie de pretensión de territorios liberados, que no lo vamos a permitir, pero también le permite al país comprender mejor el conflicto de ciertas zonas. Por ejemplo, el control, mal llamado control de mascarilla, porque no está en mascarilla, el control que está en el Juncal. Si todos recordamos, hacemos memoria sobre el incidente que terminó con la vida de un ciudadano en ese control y que hoy tiene a un policía en la cárcel. Esto está directamente relacionado con Buenos Aires. Ese incidente se trató de un camión cargado con material. Este camión fue detenido por la policía. La policía detuvo esta camioneta. Era un control de tránsito. En un control de tránsito detuvo la carga y luego fue llamada una wincha. Cuando llega la wincha para llevarse esta camioneta, resulta que la wincha también estaba asociada con todo este tema. Y llegan además varios autos de seguridad. Estos autos de seguridad escoltan a la wincha que se fuga con la camioneta. Los autos de seguridad escoltan a la wincha, impiden el paso de los patrulleros, pretenden superar el control del Juncal, se pasan por encima de las barreras físicas que había puesto la policía y para lograr la evasión de esa camioneta, muchas de estas personas se detienen, se bajan, se enfrentan a la policía, queman un UPC. En ese incidente, el policía Velastegui hace uso de su arma. En ese incidente resulta muerto un ciudadano ecuatoriano, efectivamente. En ese contexto se produce. Por eso había tal interés y tal violencia en proteger esa camioneta, porque realmente no llegamos a dimensionar la cantidad de dinero que se mueve con el tema. Calculamos, y la información de inteligencia nos dice que cuando salía un camión de ahí, ese camión salía no solamente cargado con toda la tierra, sino con 30 o 40 mil dólares en efectivo para ir entregando a cada paso. Lo que sucedió ese día fue la policía enfrentando organizaciones ilegales relacionadas con el tema de la minería de Buenos Aires. Impresionante. Ministra, pero ¿qué? A ver, la policía no puede estar toda la vida ahí. Así es. La policía, hay miles de policías que tienen que
dar seguridad en el país. Mire el tema de ayer del fiscal, por ejemplo, la seguridad no puede quedarse ahí. ¿Cómo garantizar que esto no vuelva, por todo lo que usted mismo dice, que esto no vuelva nuevamente a funcionar con este tinte de ilegalidad? Y segundo, toda la gente que, como usted mismo dice, que dependía de ellos, que le vendía el pan, que le alquilaba la ferretería, que vendía el internet, etcétera, esa gente también es un problema social. Y las 5.000 personas que también salieron, ¿no? Sí, varios aspectos de estas preguntas. Lo primero, ¿cómo garantizar que nadie tenga un asentamiento ilegal? Es imposible garantizar que no suceda. Vamos a tener, por eso yo insisto con esto, este es un nuevo escenario de seguridad en el país. Esto nos obliga a repensar no solamente esos escenarios, sino también la preparación, la logística, los equipos de la propia Policía Nacional. Una policía que básicamente se ha preparado, a excepción de los grupos especiales, para ser una policía urbana. Hoy tenemos que trabajar con una policía que tenga todas las capacidades y las herramientas para estar en territorios como el que acabamos de estar o como el que todavía estamos en Buenos Aires. Entonces, este es un nuevo escenario, nos obliga a una nueva estrategia. No nos daríamos abasto para que la policía o las Fuerzas Armadas se instalen encima de cada mina en el país. No podríamos, aún si destinamos la totalidad de nuestra fuerza. Aún así, no podríamos instalar a la fuerza pública encima de cada mina literalmente. ¿Qué tendremos que organizar? Hay que pensar en una estrategia, y la estamos trabajando, en una estrategia de patrullaje permanente, de tal manera que vamos a estar, permítanme la metáfora, casi jugando al gato y al ratón con la ilegalidad para evitar los asentamientos, pero ahí es muy importante atacar el mercado ilegal. Porque podemos ir de un lugar a otro, podemos vigilar de un lugar a otro, podemos hacer desalojos parciales, pequeños, evitar que estos asentamientos se consoliden y crezcan de este tamaño. Pero lo que hay que hacer es que hay que atacar toda la cadena de negocio. ¿Qué pasa con las chancadoras ilegales? ¿Qué pasa con el comercio ilegal del oro? Hay que ponerse muchísimo más estrictos de ese lado de la cadena si es que queremos romper el mercado ilegal que en este momento ya está funcionando en el país y no es nuevo respecto del tema oro. Entonces hay un trabajo que hacer, por un lado en la montaña, en el río, en Buenos Aires, en Cielito, en Monte Olivo, en todos estos lugares hay un trabajo que hacer desde el punto de vista de la seguridad, pero en los otros lugares hay un trabajo que hacer desde el punto de vista del control del sistema financiero, desde el punto de vista de la Agencia de Regulación Minera, desde el punto de vista del Servicio de Rentas Internas, porque hay estos dos extremos del negocio y la policía se va a ocupar de uno, y estar en la montaña, estar en la mina, eso es un lado del negocio. El otro lado del negocio no puede quedar impune, y también hay que trabajar en eso desde el punto de vista de la investigación, que nosotros, las investigaciones que tenemos abiertas en el tema Buenos Aires, nuestra intención también es que las investigaciones lleguen hasta ese lado de esta cadena de ilegalidad. Esa es una respuesta. La otra respuesta es qué pasa con las personas de la parroquia de Buenos Aires. La parroquia de Buenos Aires en el cantón Urcuquí se encuentra en una zona eminentemente agrícola y ganadera. Vamos a cuidar, vamos a proteger y vamos a incentivar todas las actividades lícitas de la zona. El mismo día que yo llegué a la parroquia de Buenos Aires, una de las primeras cosas que hicimos fue resolver el salvoconducto para el tanquero de leche que recoge la leche todos los días de Buenos Aires y la lleva al Carchi, en donde la utilizan para productos terminados, para ya la elaboración de otros productos. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una zona y hay un sector dedicado a la producción de leche y al tema ganadero. Hay otro sector que trabaja produciendo la tierra. Lo que me explicaban ese día, estuve con la presidenta de la Junta Parroquial, con el teniente político, es que es un sector en donde se siembran naranjillas, hay productos, hay cosas ahí que se tienen que apoyar, hay actividades que se tienen que apoyar, con emprendimientos, con financiamiento, con Ban Ecuador. El Estado no solamente es la policía, el Estado es el sistema educativo, es el dispensario médico. Entonces, en esa zona hay 2 escuelas, en esa zona hay un centro de salud. Muchos médicos ya se estaban negando a ir al centro de salud porque llegaban heridos de bala, porque ya empezaron a ver cosas que cambiaban el mapa del lugar. Entonces, asegurar la zona también implica que las personas que están ahí tengan tranquilidad de ir a la escuela, de ir al centro de salud, de desarrollar sus actividades lícitas, y vamos a entrar con el Estado en este sentido para apoyar todas las actividades productivas que están en la legalidad. ¿Qué pasa con los que salieron?
Ahí hay un tema que es delicado y algunas personas me critican por decirlo con estas palabras, pero lo vuelvo a repetir con estas palabras. La obligación del Estado, la obligación del gobierno, algo en lo que nosotros nos empeñamos todos los días es en crear condiciones de empleo, de oportunidades, de emprendimiento, de trabajo para todas las personas en el Ecuador, para todas las personas en el Ecuador. Realmente sería injusto pretender que en la cabeza de esa lista de a quién el Estado le tiene que dar oportunidades estén las personas que han estado en una actividad ilegal. Estar en una actividad ilegal no me pone en el primer lugar de la lista para las oportunidades del gobierno. El gobierno tiene que trabajar para todos sus ciudadanos y hay muchísimos ciudadanos que cada día se esfuerzan por iniciar sus negocios, por encontrar un trabajo, por emprender y lo hacen cumpliendo la ley. Por duro que parezca y por duro que suene, porque no es, no sé si no es políticamente correcto decir esto, pero el hecho de que hayan estado ocupados en una actividad ilegal no los convierte a estos ciudadanos en la prioridad para que el Estado atienda sus necesidades de empleo. Nuestra responsabilidad es atender las necesidades de todos los ciudadanos, crear las mejores condiciones para todos los ciudadanos. Y hay muchos que se esfuerzan por hacerlo, la gran mayoría se esfuerza por hacerlo en el marco de la ley. Tenemos que crear condiciones para todos, no vamos a criminalizar a las personas que estaban de picadores, de cargadores en la montaña. La policía les ha ayudado a sacar sus cocinas, sus cocinetas, sus tanques de gas, sus refrigeradoras, sus pertenencias. No fue un desalojo violento, no se les ha privado de eso. Lo que se incautó, lo que se decomisó, es todo lo que se usaba para la minería ilegal, los taladros, los motores, muchas de estas cosas robadas, las plantas de luz. Esto está en una cadena de custodia, pero sus propiedades no. No se trata de criminalizar a estas personas, pero el mensaje tiene que ser claro. Las oportunidades que tienen que buscar, hacia dónde tienen que ir, es a lo legal. No hay otra opción, no hay ninguna justificación y creo que debemos evitar a toda costa que impere esta cultura de la ilegalidad en donde empezamos a normalizar la actuación en el margen de la ley. Tenemos que terminar, ministra. Gracias por contarnos todo lo que pasó en Buenos Aires. Terminamos, pero Ronnie Rodríguez, colega de Diario Expreso, me pide que le pregunte si no se descarta otro operativo de similares proporciones en otro sitio del país. No descartamos eso, no descartamos nuevos operativos que nos permitan atender esta realidad. Sin embargo, me parece que la magnitud sería distinta porque el tamaño, la cantidad de personas en Buenos Aires no se repite en otros puntos del país. Tenemos lugares en donde tenemos identificados la presencia de 100 mineros ilegales, de 200 mineros ilegales, la entrada esporádica a determinados lugares, pero miles de personas en este nivel ya cercano a la consolidación que había en Buenos Aires, no tenemos un mapeo de que exista en esa magnitud en otros lugares. Pero por supuesto, en la magnitud que cada lugar lo requiera, vamos a actuar. Ministra, gracias por acompañarnos. Tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes.